Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. Queremos seguir hablando, queremos seguir cavando profundo en la palabra santa. Queremos seguir hablando del Espíritu Santo. Y te invitamos a que ahí donde estás te pongas en oración para que este tema que vamos a estudiar pueda llegar profundamente a tu corazón y al de tu familia. Es tiempo de conocer quién es el Espíritu Santo. Es tiempo de pedir el Espíritu Santo. Es tiempo de que la iglesia, al remanente, sea guiado por ese Espíritu Santo. Por eso hemos querido que estos estudios que estamos dando puedan llegar a cada hogar verdaderamente, para que nosotros, estudiando y escudriñando las Escrituras, podamos verdaderamente llegar a saber quién es ese Espíritu Santo que necesitamos. Porque lo necesitamos, porque Él nos guía a toda la verdad. Y queremos seguir estudiando. Yo quiero invitarlos para que meditemos en algo muy interesante. ¿Quién es el que escudriña lo profundo de Elohim? ¿Quién es el que escudriña lo profundo de Elohim? Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar. En Mateo, en el capítulo 11, en el pasaje 27, dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muchas veces leemos este pasaje, pero pasamos por alto que nuestro Salvador está diciendo algo muy profundo en este pasaje. Todas las cosas le fueron entregadas a Él por el Padre, y nadie lo conoce a Él sino únicamente su Padre. Y nadie conoce al Padre sino Él, el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a seguir profundizando, hablando verdaderamente que la Escritura nos revela que el Espíritu Santo al cual nosotros necesitamos es el mismo Salvador. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el pasaje 10 en adelante, dice lo siguiente: pero a nosotros Elohim nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Maestro? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Queridos hermanos, quiero que meditemos en este pasaje
tan interesante. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Cuando la palabra nos muestra a nosotros que nosotros los hombres tenemos un espíritu, pero no nos está diciendo que ese espíritu es otra persona, sino que somos nosotros mismos y que es parte de lo que es nuestra mente. Lo entendemos para nosotros, pero no entendemos que de la misma manera sucede con Elohim. Pero Elohim le ha dado toda la potestad a su Hijo. Si vemos aquí, hay algo importante que quiero que hablemos. Dice, ¿quién creó todas las cosas? Sabemos que el Salvador fue el que creó todo, según lo que dice en el capítulo 1 de Juan, en el pasaje 2, por él fueron creadas todas las cosas. Pero abramos nuestras Biblias, ahí donde estamos, y leamos Job, capítulo 33, pasaje 4. El espíritu de Elohim me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. En el libro de Job, en ese pasaje 33, en el capítulo 33, pasaje 4, dice, el espíritu de Elohim me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vemos aquí que ese espíritu, o que a Yahshua también se le llama espíritu. Recordemos Juan, capítulo 1, pasaje 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y desde el pasaje 4 en adelante dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí vemos que el mismo Salvador, o ese mismo espíritu del que habla Job, es el mismo Salvador. En Colosenses, en el capítulo 1, en el pasaje 15 al 17, quiero que busquemos lo siguiente, hermanos. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito, o sea, primer nacido de toda la creación. Como hemos hablado hasta este punto, el Salvador es el Hijo de verdad, porque fue engendrado del Padre en un tiempo de la eternidad. No sabemos cuándo, pero sabemos que fue en un momento de la eternidad que el Hijo fue engendrado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos visto una verdad muy grande que se encuentra aquí. No está en otro lugar, no está en la mente de ningún ser humano, no es una especulación, no es algo que no podamos comprobar con la Biblia, no es una imaginación. Hasta aquí hemos visto cosas interesantes. Nosotros somos los testigos y el Mashiach. Así que nosotros queremos hacer un repaso de lo que hemos venido estudiando hasta aquí. Hemos estudiado cosas interesantes. Hemos estudiado qué clases de hijos hay. Y recordemos que la Escritura nos registra unas clases de hijos. Vemos los hijos que son por creación. También vemos los que son por redención, que somos nosotros, que hemos sido redimidos del pecado. Ahora llegaremos también a ser hijos de Elohim. También vemos los ángeles como hijos. Y solo un hijo encontramos en la Escritura que fue engendrado, que fue Yahshua. Vemos y recordemos en qué momento de la Biblia nos muestra a nosotros algo para nosotros poder entender cómo es que Yahshua
fue engendrado. Vemos la historia de Adán y Eva y vemos cómo ellos fueron creados de diferentes maneras para mostrarnos a nosotros que fuimos creados a semejanza del Padre y del Hijo. Y vemos que Eva fue sacada de la costilla de Adán y que Eva no recibió un espíritu igual que Adán cuando fue creado, que se le dio el aliento o el roab. Vemos que la palabra, nuestro Creador nos quería mostrar a nosotros algo muy bonito. Él quiere que le amemos y Él quiere que entendamos la relación tan íntima que hay en la deidad. Hacia aquí hemos visto que la Escritura en ningún lugar nos muestra a nosotros que el Espíritu Santo sea una tercera persona. No estamos negando el Espíritu Santo, porque no es nuestro deseo negarlo, porque creemos en el Espíritu Santo. Y sabemos que necesitamos el Espíritu Santo. Pero la necesidad de estos estudios es por tanta incredulidad, por tantos miedos que ha creado en nosotros la teología o las argumentaciones de grandes hombres que están parados en el mundo adventista hablando de que el Espíritu Santo es una tercera persona, cuando en realidad es imposible comprobarlo con la Biblia de que el Espíritu Santo sea una tercera persona. Hemos visto hasta aquí que la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo representa al Salvador, que en la tierra nueva no se va a adorar sino solo dos seres, el Padre y el Hijo. Vemos que todo le rendirán homenaje y culto al Padre y al Cordero. Muchas argumentaciones podemos tener, podemos decir cualquier cosa, porque si queremos un pretexto siempre lo vamos a tener. Pero un día nos tendremos que encontrar cara a cara con nuestro Creador. Y quiero recordar esas palabras que están en Juan, en el capítulo 8, en el pasaje 31 y 32. Y decía Yahshua a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, no en una tradición, no en una organización, en mi palabra, seréis realmente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es aquí donde está la verdad. Y te queremos invitar a que nos acompañes a cavar profundo, porque el pueblo adventista del séptimo día recibió muchas verdades que tienen que ser restauradas y que tienen que ser levantadas, porque estamos viviendo en los últimos días. Nos acercamos al tiempo de la lluvia tardía. Y no creo, y estoy seguro, que vamos a recibir la lluvia tardía si aún no conocemos realmente cuál es el espíritu que vamos a recibir. Por eso queremos profundizar y queremos mostrar, no con nuestras palabras, no con sabiduría de hombre, sino con la sabiduría que fue inspirada, que el Espíritu Santo, ese espíritu que necesitamos, es la presencia del Salvador. Y recordemos esas palabras que Él nos dijo antes de su partida, y les dijo a sus discípulos: y yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin. Y también dijo que donde estuviéramos 2 o 3 reunidos, Él estaría allí, por medio de la omnipresencia de su Espíritu. Recordemos también que Él dijo que Él iba a venir y también iba a venir su Padre a morar en nuestra vida. Pero si no conocemos todavía quién es ese Espíritu, y recordando las palabras que Él mismo recitó, que el mundo no puede recibir,
al Consolador, al Espíritu de verdad, al que nos guía a toda la verdad, porque no le conoce, porque no le ve. Pero nosotros le conocemos y por eso tenemos y estamos preparados para que el mensaje del tercer ángel tome poder y el descenso del ángel de Apocalipsis 18:1 pueda ser una realidad en mi vida y en tu vida. Es tiempo de que recibamos el refrigerio. Es tiempo de que este mensaje pueda ser llevado a todo lugar. Pero no lo podremos llevar si no tenemos en nuestra frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito en nuestra vida. Apocalipsis 14:1. Mis amados, no nos engañemos. Para muchos, el hablar del Espíritu Santo es un misterio. ¿Por qué? Porque los hombres lo han ocultado. Pero podremos decir aquí, hasta aquí, como adventista sincero que soy, que la luz va en aumento y que a Elena de White se le presentó la verdad de que son tres. Pero creo que eso no sería honesto, porque en los siguientes estudios y en los siguientes videos que vamos a mostrar, vamos a comprobar con un escrito está que los pioneros adventistas no fueron trinitarios, que Elena de White sabía quién era el Consolador. No te pierdas los estudios que siguen, porque son muy importantes para nuestra vida y para el tiempo en el cual estamos viviendo. Necesitamos entender lo que Elena de White anunció acerca de la apostasía. Ella vivió la apostasía alfa, pero vio más adelante la apostasía omega y dijo que esta apostasía era de una magnitud asombrosísima y que esta apostasía llegaría a cambiar nuestra religión. Y hoy en día lo encontramos así. En estudios que vamos a hacer más adelante, vamos a demostrar qué es la apostasía omega con un escrito está. Y vamos a mostrar cómo la religión de nosotros ha sido cambiada. Pero gracias le damos a nuestro Salvador, que aún queda un remanente, que va a defender la verdad y que la está defendiendo con la Biblia en la mano, recordando las palabras que dijo ella, Elena de White, porque Elohim tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como base de todas las doctrinas y de todas las reformas. Quédate ahí, porque queremos seguir estudiando, queremos seguir profundizando y queremos seguir mostrando verdaderamente quién es el Espíritu Santo, el cual necesitamos. Quiero recordarles que Israel fue guiado por el Espíritu. ¿Cuál era ese Espíritu que guiaba a Israel? No lo digamos con nuestras palabras. Vamos a buscarlo en las Escrituras. Les invito a que me ayuden a buscar en sus Biblias. En Éxodo, en el capítulo 23, leemos lo siguiente. En el pasaje 20 y 21 dice lo siguiente: He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Y quiero que meditemos un poco en estos dos pasajes. El Padre envió al ángel, a mi ángel, y en un estudio que tendremos más adelante mostraremos quién es ese ángel o quién es ese arcángel realmente. ¿Quién es ese ángel que la Biblia muestra como Miguel? Él era el que guiaba a Israel. En Isaías, en el capítulo 63, en el pasaje 10, en adelante, leemos lo siguiente. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Muchas personas aquí nos argumentan de que el Espíritu Santo es una persona porque se enoja, que el Espíritu Santo es una persona porque oye, porque guía, porque gime. Pero aquí estamos viendo que el Espíritu Santo puede hacer todo eso porque es el Espíritu del Salvador. Sigamos leyendo, queridos hermanos. Por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Yahweh los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Y había un espíritu guiando a Israel, y que le fue concedido ese espíritu a Israel para que los guiara. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el pasaje 19 y 20, encontramos lo siguiente. Leamos, por favor. Tú, por tu abundante compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tú los dotaste de tu buen espíritu para instruirlos. No retiraste de su boca tu maná, les diste agua cuando estaban sedientos. ¿Quién era ese espíritu, amados? ¿Quién era ese espíritu que estaba guiando a Israel? ¿Cuál era el espíritu que guiaba a Israel? Leámoslo. ¿Qué nos dice la palabra? Que no seamos nosotros, que no sean nuestras palabras las que digan quién era ese espíritu. En Corintios, en el capítulo 10, en el pasaje 4, el apóstol Pablo, hablando, inspirado, dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Machía, era el Salvador, amados. Era el Salvador, ese espíritu, quien estaba guiando a Israel. Hay algo muy interesante que el Salvador dijo en sus días, en sus últimos días. Les dio unas instrucciones a sus discípulos. Y les dijo que cuando fuesen llevados a los tribunales, que cuando fueran juzgados, ellos no se preocuparan por lo que iban a decir o cómo debían hablar, porque en aquella hora el Espíritu Santo les iba a mostrar qué debían hablar. Pero vamos a ver, porque la misma Escritura nos va a mostrar a nosotros quién era ese Espíritu Santo. Vamos a leerlo, por favor. En el libro de Lucas, en el capítulo 12,
en el pasaje 11 y 12, encontramos lo siguiente: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 21, en el pasaje 12 al 15, nos dice algo maravilloso. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Queridos hermanos, el mismo Salvador les estaba mostrando a sus discípulos, y por eso ellos conocían al Espíritu Santo. Por ellos sabían quién era el Consolador. Por eso el Salvador les dijo: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y aquí en estos pasajes de Lucas vemos que el Salvador les dice a ellos que ese Espíritu Santo que les iba a recordar las cosas era Él mismo. Y lo recordamos. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hay algo muy interesante, hermanos, que nosotros también debemos mirar en las Escrituras. Nos dice que el Espíritu Santo también es el que nos guía a toda la verdad. Nuestro Salvador dijo allá en San Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 14, dijo algo muy importante: nadie va al Padre sino por mí. Él es el que guía, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hay algo muy importante. Hablemos de los dones espirituales. Sabemos que los dones espirituales los imparte el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de esos dones espirituales. Y quiero que lo leamos, hermanos, porque estamos defendiendo la verdad con la Biblia en la mano, no con argumentos humanos, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino. Nada de especulaciones, amados. Todo tiene que ser llevado al peso. Tenemos que pesar las evidencias. Si tú tienes temor de reconocer de que el Espíritu Santo no es una tercera persona, tú tendrás que tomar una decisión entre si el Espíritu Santo es una tercera persona o es tu Salvador, aquel que un día vino a la tierra, aquel que dio todo por ti y por mí para salvarnos, y que hoy, por medio de su Santo Espíritu, está en cada corazón, está queriendo convencer verdaderamente de su amor, está intercediendo ante su Padre para que nosotros podamos verdaderamente ser salvos. Pero quiero que estudiemos un poco más acerca del Espíritu Santo, porque hay mucho que hablar acerca del Espíritu Santo. Pero ¿quién es? ¿Cuál es ese Espíritu Santo que le dio los dones y que nos da los dones espirituales a nosotros? Vamos a leerlo, queridos hermanos. En 1 Corintios, en el capítulo 12, pasajes 7 al 11, dice el apóstol de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos aquí, amados hermanos, que solo hay un Espíritu repartiendo los dones. Pero si quedáramos ahí, quedaría incompleto el mensaje. Vamos a ver qué dice el mismo apóstol en las palabras que expresa a los Efesios. En el capítulo 4 de Efesios, desde el pasaje 7 en adelante, vemos también la repartición de los dones. Y vamos a leerlo hasta el pasaje 13. Y vamos a ver una verdad muy grande, porque estamos leyendo la Biblia y dejando de que ella misma se interprete a sí misma y que no seamos nosotros. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Machía, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Machía, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Machía. Queridos hermanos, aquí vemos, en este pasaje tan maravilloso, vemos cómo el Espíritu Santo reparte dones a los hombres. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo es el que está repartiendo a cada uno conforme Él quiere. Pero vemos también quién es ese Espíritu. Vemos verdaderamente que el Espíritu Santo es esa persona que nosotros necesitamos, el Salvador. Sigamos adelante, hermanos, sigamos estudiando. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos llegado a un punto muy importante. Hemos mostrado con evidencias bíblicas, y creo que si tú eres como los bereanos, un estudiante aplicado, vas a tomar apunte y vas a arrodillarte y vas a pedir dirección para mirar si lo que hemos estudiado es verdad o si lo desechas. Pero realmente no hemos hablado sabiduría de hombres. Hemos querido mostrar lo que está escrito en la palabra. Pero hasta aquí podemos llegar a pensar en algo. ¿Podemos estar cometiendo pecado? ¿Podemos estar cometiendo el pecado imperdonable? ¿Podemos estar hablando, blasfemando en contra del Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Debíamos preguntarnos eso. Porque eso nos llena a veces de temor. A veces no estudiamos verdaderamente la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, porque nos da miedo cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no sigamos hablando nosotros. Dejemos que hable ella, que hable la palabra, porque ella nos convencerá a nosotros. Ella nos convencerá a nosotros de la verdad, porque aquí está la verdad. En el libro de Juan, en el capítulo 17, en el pasaje 17, el Salvador dijo: santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Leamos, queridos hermanos. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el pasaje 31 y 32, dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí podría llegar una pregunta muy grande a nosotros. Si decimos que el Espíritu Santo es el Salvador, ¿por qué el mismo Salvador dice que cualquier palabra que digan contra Él o contra el Hijo del Hombre le será perdonada? Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, quiero que nos pongamos verdaderamente en el lugar, en el momento indicado cuando el Salvador dijo estas palabras. Para poder entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ir a ese momento, a ese preciso momento donde el Salvador refirió estas palabras. Y lo leemos también en Marcos, en el capítulo 3, pasaje 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¡Wow! Nos llega un temor, algo muy grande, porque acá dice que no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El Salvador les estaba diciendo a los fariseos que el que blasfemara contra el Espíritu Santo no tenía perdón jamás. Y claro, debe haber un temor grande cuando estamos estudiando un tema tan profundo como es este, y un tema tan delicado y que debemos tomar con tanta madurez. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a ver qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Lucas, en el pasaje capítulo 12, pasaje 10, dice lo siguiente: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Leemos también lo mismo. Pero ahora vámonos a situar verdaderamente en el lugar de los hechos, en el lugar, en el tiempo, en la cronología bíblica, en ese momento, en ese instante, cuando el Salvador estaba hablando estas palabras. En Mateo, en el capítulo 12, vamos a leer lo siguiente, y vamos a leerlo detenidamente para poder entender de qué está hablando Él. En el pasaje 16 en adelante leemos lo siguiente: y les mandó rigurosamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: miren a mi servidor, a quien he escogido, mi amado, en quien me complazco. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contenderá, ni dará voces, ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña doblada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saque a triunfo el juicio. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Baal Zebú, el príncipe de los demonios. ¡Wow!
Aquí nos encontramos que los fariseos atribuían al milagro que se acababa de ocurrir en ese momento, a ese milagro que el Salvador en ese momento había efectuado en este hombre ciego y mudo, le atribuían al demonio, a Satanás. Estaban diciendo que ese espíritu que había recibido el Salvador en el día de su bautismo, que era el espíritu de su padre, era el mismo Satanás, el espíritu de Satanás. Pero sigamos leyendo. En el pasaje 25 dice: pero como Yahshua conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si el Satán echa fuera al Satán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo entonces permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Baal Zebul, ¿por quién lo echan fuera a los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si es por el espíritu de Elohim que yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. Queridos hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo que se estaba cometiendo aquí era atribuirle al mismo Satanás los milagros o el milagro que se había efectuado en este momento. No era hablar, no era preguntar quién era el Espíritu Santo, no era decir que si el Espíritu Santo era una tercera persona o si era él mismo. Recordemos lo siguiente, para poder entender bien este mensaje, vamos al libro de Juan. Y vamos a Juan en el capítulo 14 y en el pasaje 10. La pregunta que les hace el Salvador: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. ¿Quién era el que moraba en el Salvador? ¿Quién era ese espíritu que moraba en el Salvador, que en el momento de su bautismo fue recibido de lo alto? Era su Padre. Por eso la blasfemia contra ese espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, porque estaba hablando hacia el único Elohim verdadero, el único que tiene vida en sí mismo. ¿Entendemos, queridos hermanos? ¿Entendemos verdaderamente? Pero sigamos un poco más adelante. En el pasaje de Mateo, capítulo 11, pasaje 27, nos dice lo siguiente: todas las cosas me las ha entregado mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas el Padre las entregó en la potestad de su Hijo, aun su Espíritu. Entonces, vemos hasta aquí, queridos hermanos, que ese Espíritu al cual Él les atribuía la blasfemia no era otro espíritu sino el Espíritu de su Padre. Y recuerden que Adán y Eva solo compartían un espíritu. Recordemos que Yahshua dijo que el Padre moraba en él en muchas ocasiones. Tenemos que entender cuando leemos, tenemos que entender verdaderamente la profundidad de lo que estamos leyendo. Tenemos que ser verdaderamente estudiantes diligentes de las Escrituras. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos tratado de salir de muchas dudas, pero aún surgirán muchas preguntas y queremos seguir estudiando, queremos seguir orando, queremos seguir compartiendo contigo, porque queremos vivir la experiencia que vivieron nuestros pioneros adventistas. Y recuerdo las palabras de Ellen White,
que decía lo siguiente: en ese tiempo, cuando ellos se reunían, cuando había un punto de controversia, ellos no se ponían a hacer lo que hacemos nosotros hoy en día por internet, a mandar textos y a mandar otro texto y a atacar con este texto y a defender con este texto. No, los pioneros adventistas se reunían a orar y a estudiar. Y se hacían grupos de oración y de estudio de las Escrituras. Hasta que el Salvador, el Espíritu Santo, les revelaba a ellos cuál era la verdad. Por eso esa verdad que los pioneros pusieron en alto, la pusieron sobre una base firme, sobre una plataforma firme. Y por eso nosotros, y digo nosotros, porque sé que en el mundo entero el Espíritu Santo se está moviendo para que nosotros defendamos la verdad. Y hay un remanente que está defendiendo esta verdad. Que somos un pueblo que podemos justificar lo que creemos con un escrito está. Porque lo que creemos está aquí escrito. Pero en este momento al cual hemos llegado, hay otra pregunta que queremos contestar. O queremos mejor que la Escritura conteste por nosotros. ¿Hay una jerarquía? ¿Hay una jerarquía en la deidad? ¿Hay uno que es más alto que otro? ¿O son iguales? Cuando nosotros creemos en la Trinidad, y recuerdo algo que leí de un teólogo adventista, que en un momento de la eternidad decía este hombre, o dice este hombre porque eso está escrito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y desde ese momento ellos dijeron: yo voy a ser Padre, el otro dijo que iba a ser Hijo y el otro dijo que iba a ser el Espíritu Santo. Este hombre, este teólogo adventista, nos está diciendo de que nuestro Padre nos mintió, porque Él en realidad no es Padre y que el Hijo en realidad no es Hijo. Pero eso es una mentira, porque lo hemos venido estudiando. Eso es algo de lo que la teología jesuita ha hecho en nuestra iglesia. Suponer cosas que no están aquí, que no puedo explicarlas. Y lo único que puedo decir es como dice la ramera, la iglesia de Apocalipsis 17, que es un misterio. Recuerden lo que lleva en la frente la ramera, el misterio, Babilonia la grande. Pero no, queridos hermanos, la deidad tiene una jerarquía. Y vamos a leer esa jerarquía. Y vamos a explicar, o vamos a dejar que ella nos explique esa jerarquía. Vamos a leer, por favor. Acompáñenme. Hay una jerarquía en la deidad. El Mashiach tiene un Elohim sobre él. En Mateo, en el capítulo 27, en el pasaje 46, recordamos esa historia cuando el Salvador está en el madero, cerca de la hora novena. Yahshua clamó a gran voz diciendo: Elid, Elid, lama sabatani. Esto es: Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo llama el Hijo a su Padre? Elohim mío, Elohim mío. Está diciendo que su Padre es su Elohim. En el pasaje de Juan, en el capítulo 20, 17, busquémoslo, hermanos. Yahshua le dijo: no me toques, le dice a María, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Aquí vemos nuevamente que el Salvador está llamando a su Padre, que es su Elohim. En Romanos, en el capítulo 15, en el pasaje 6,
vemos lo siguiente: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahshua. Pero sigamos más adelante en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el pasaje 3, leemos lo siguiente: pero quiero que sepáis que el Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim la cabeza del Mashiach. Vemos aquí que al hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, y que la cabeza del hombre es el Salvador, pero que hay otra cabeza más arriba del Salvador, y es su Padre. Porque recordemos que el Padre tiene vida en sí mismo, y que le ha dado a su Hijo que Él también tenga vida en sí mismo, porque todo lo que tiene el Hijo se lo ha dado el Padre. Ahora podemos entender un poco más cuando leamos la Escritura. Ahora todas esas intrigas que a veces se nos dan de saber el por qué el Padre es el único Elohim verdadero. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el pasaje 23, amados, leemos lo siguiente: y vosotros del Mashiach, y el Mashiach de Elohim, el Salvador de su Padre, y nosotros de El Salvador. En Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, en el pasaje 8 y 9, leemos lo siguiente: mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí vemos que el Padre llama a su Hijo porque también es de su misma naturaleza, porque fue engendrado, no creado, fue sacado de su Padre, y también se le llama Elohim. En Apocalipsis 13, en el pasaje 12, dice lo siguiente: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Aquí vemos, hermanos, que el Padre es el único Elohim verdadero, pero vamos a mostrarlo con la Biblia. En Efesios, en el capítulo 4, en el pasaje 5, dice lo siguiente: hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Aquí, hermanos, podemos entender las palabras que Moisés tenía que repetirle y que Israel ha repetido vez tras vez. Cuando una mujer judía quedaba embarazada, el hombre le sobaba su estómago y repetía unas palabras que las tenía que repetir siempre, y siempre le repetía: Shema Israel, Ejad, Shema Israel, escucha Israel, Yahweh, tu Elohim, Yahweh, uno es, el Padre, uno es. Podemos entender, queridos hermanos, las palabras que dijo el Salvador en Juan 17:3. En el libro de Juan 17:3, el Salvador dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer al Padre.
y a su Hijo. No podemos seguir negando de que hay un Padre y de que hay un Hijo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el pasaje 8, capítulo 8, pasajes 5 y 6, podemos recordarlo, que Pablo afirma y dice que para nosotros solo hay un Elohim verdadero, y es el Padre, y un Maestro, y es el Hijo. Bien, queridos hermanos, hasta aquí queremos seguir hablando con ustedes, querer estudiar con ustedes. Hasta aquí hemos presentado la defensa de nuestra fe. El por qué creemos que solo hay dos. Y por qué creemos que no son tres. Excusas, yo sé que van a salir muchas. Preguntas demasiadas. Pero hay una sola verdad. Y esa está acá. De ti depende, de mí depende, que seamos sinceros y honestos al leer la Escritura, para no adulterarla. Quiero invitarlos para que en los próximos videos que estaremos grabando próximamente, estaremos hablando y mostrando evidencias escritas que Elena de White creía lo mismo que creemos nosotros. Con un escrito está de ella. También hablaremos de los escritos de los pioneros. ¿Qué decían los pioneros acerca de la Trinidad? ¿Y qué decía Elena de White acerca de los pioneros? Porque hoy la teología nueva, la teología adventista, está diciendo que los pioneros, como venían de diferentes religiones, por eso ellos creían en solo dos. Pero que después ellos también llegaron a creer en la Trinidad. ¿Es eso verdad? No deje de seguirnos, no deje de escuchar los próximos temas, porque hay un escrito para comprobar esto. Que la paz del cielo sobreabunde en sus corazones. Que el amor que nos debe unir como hermanos, porque nuestro deseo no es atacar a nadie, porque nuestro deseo no es defender mi verdad, nuestro deseo es defender la fe que fue dada a los santos. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Les invito a que sigamos orando. Les pido que nos sigan en sus oraciones. Que si alguno quiere comunicarse con nosotros, nos puede llamar. Que si alguno quiere estudiar la Biblia con nosotros, pueda comunicarse con nosotros. Estaremos verdaderamente alegres. Darle respuesta a sus preguntas. También de poder tener un amigo más, de poder llegar a cada hogar. Si tienes un problema de salud, nos encantaría poder ser parte y ayudarte. Feliz día. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas.